Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, que cada semana, con la ayuda de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, dos de los referentes en el ámbito de la ciberseguridad de nuestro país, os ayudamos a concienciaros y a que concienciéis a vuestros entornos personales y empresariales sobre la necesidad de que hay que estar prevenidos en este mundo apasionante, pero a su vez desconocido y todavía muy en pañales, el mundo digital en el que nos encontramos y en el que hoy pues vamos a adentrarnos en algo que quizás os pueda resultar hasta redundante. Sí, dentro de 4 días se va a celebrar el Black Friday, aunque yo creo que ya las ofertas han comenzado, comenzaron la semana pasada y muchos de vosotros vais a acudir a los reclamos interesantísimos, ¿no? Que muchas de las empresas van a hacer a través de Internet. Os van a llamar a que compréis digitalmente y a que activéis, ese modo e-consumer que todos lleváis dentro. Son muchos los años en los que os hemos dado recomendaciones y diréis, pues vaya pesados estos del Cyber After Work que vuelven otra vez con la misma cantinela. Y preferimos que nos llaméis pesados a que tengáis por despiste un incidente de ciberseguridad vinculado por esto. Porque, y ya saludo a Pablo Sanemeterio, Mónica Valle. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Eduardo. Pues como bien dices, hay que estar siempre alerta. Estos momentos de ofertas y de chollos y gangas son momentos que siempre aprovechan los malos para crear estafas y ganchos en los cuales podemos caer. Y oye, pues aquí estamos un lunes más para dar un poco de consejos y todos los temas de ciberseguridad que se van a tratar hoy. Exactamente, gracias Pablo, porque hay que ser reiterativos, porque posiblemente alguna de las empresas que ha sido atacada o que ha sufrido una brecha de datos o un acceso indebido, igual no insistió demasiado en la concienciación a sus empleados o a sus proveedores. Igual. Mónica Valle, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Pues efectivamente no podéis estar más acertados y Edu, por supuesto, hay que insistir y reinsistir, especialmente en estas épocas del año en las que se reúnen todos los ingredientes para ese cóctel perfecto que aprovechan los ciberdelincuentes. Queremos chollos, sabemos que esta semana hay gangas o por lo menos descuentos muy atractivos y ¿qué van a hacer los atacantes online, estos estafadores? Pues intentar colarnos alguno, a ver si picamos con las ganas que tenemos de comprar, de adquirir ese producto antes de que se acabe, ¿no? Así que hoy es el día para apuntar esos consejos. Bueno, pues hoy es el día para hacerlo y ojo que igual, aunque no se debe hacer, igual alguno que otro empieza a comprar desde su empresa, desde el ordenador de su empresa, poniendo en doble riesgo no solo sus credenciales, sino las de su propia compañía. Bueno, pues con los especialistas que hoy nos acompañan vamos a hablar de todo ello. Dedicaremos el espacio a un Black Friday seguro con Hervé Lambert, Global Consumer Operations Manager de Panda Security, con el que en la segunda parte del programa hablaremos largo y extendido, pero sobre estos accesos indebidos también le preguntaremos ahora enseguida al especialista de Netscope que hoy en la Píldora SASI nos acompaña, a Raúl Bordillo. Antes lo que vamos a hacer nosotros es escuchar también consejos, pero también en forma de noticias y, por supuesto, arrancar, con esa concienciación con la que nos gusta siempre marcar este Cyber After Work. Así que, bienvenidos, vamos allá. Pues os comento que de forma no intencionada los usuarios pueden abrir agujeros de seguridad al conectar su ordenador o smartphone a la red de su empresa o incluso cuando utilizan una VPN. Bueno, pues es que reducir la superficie de ataque con un modelo Zero Trust ya se ha convertido en una necesidad para las empresas. De Zero Trust podéis descubrir mucho más en zscaler.es. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Bueno, ¿y cuál es ese escenario en el que nos estamos desenvolviendo cada día? Ahora lo vamos a ver un poco con más detenimiento. ¿Por qué se están produciendo esta sucesión de ataques a muchas empresas conocidas? Más que, bueno, no sé si llamarlo ataques, hay que llamarlos quizás incidentes. Antes, pues un poco, si os parece, Pablo, Mónica, comentamos pues lo que ha pasado con un troyano bancario que además se distribuye en la Play Store de Google, Xenomorph. ¿Qué es lo que es esto exactamente? ¿Por qué se le llama troyano bancario, Pablo? Pablo, no te oímos. Vamos a pedirte que abras ese micrófono. Ahora, ya te escuchamos. Ahora sí. Nada, pues se le llama troyano bancario principalmente porque puede ser un virus que intenta hacerse pasar por otro software o por algún elemento que parezca conocido, y por detrás lo que se instala es el software malicioso, el que realmente está haciendo pues las trastadas. En este caso concreto, pues se trata de un malware que han descubierto nuestros amigos y compañeros de Zscaler, en el cual, pues oye, primero el usuario se descargaba una aplicación de la Play Store, luego una vez le pedían un permiso para instalarse y no poder desconectarse, y a partir de ahí luego usaban, muchas veces hemos hablado de que utilizan servicios de Internet, servicios legítimos, pues en este caso utilizaban por un lado el malware, lo descargaban de GitHub, que es una página donde normalmente los desarrolladores suelen alojar código y se suelen dejar bastantes herramientas de código libre están alojadas allí en GitHub. Y luego los comando y control, es decir, donde reciben las órdenes de estos malware, estaban dentro de páginas de Telegram. Con lo cual, oye, pues como ves, es un desarrollo con varios puntos y con varias herramientas y sitios legítimos en Internet que está utilizando para llevar a cabo su labor maliciosa, que sobre todo pues es robarnos credenciales, robarnos segundos factores de autenticación y todo este tipo de herramientas de seguridad que se van poniendo, pues ellos intentan saltárselas para llevarse nuestro dinero. Mónica, ¿qué te parece? Pues que hay que estar siempre al loro. Las aplicaciones es algo que comentamos siempre. En el caso de Google Play, ya sea esta tienda de aplicaciones o en el caso de la tienda de aplicaciones de iOS también para iPhone, los propios desarrolladores, las propias compañías están verificando las aplicaciones que se suben, pero a veces se cuelan aplicaciones maliciosas. Entonces, los usuarios siempre tenemos que verificar esa legitimidad de las aplicaciones antes de descargarlas. Tenemos que ver si tienen reseñas, cómo son esas reseñas, positivas, negativas, el número de descargas que tiene esa aplicación, el desarrollador también, si es legítimo o no, o si se está haciendo pasar por uno legítimo. Así que hay que mirar eso, y si ya lo hemos descargado, mirar también esos permisos que tienen las aplicaciones, que no pidan más de los que deberían, y a estar atentos a este tipo de noticias que vamos dando aquí, que se van publicando constantemente por Internet para, bueno, pues si hemos descargado ya alguna de estas aplicaciones, por lo menos poder actuar lo antes posible. Bueno, pues vamos aproximándonos, por cierto, al mundo de los accesos indebidos, y nos centramos ahora en una noticia que yo creo que afecta a muchas personas, porque, ojo, bajo el sistema de WordPress se generan cada día muchísimos sitios de información. Bueno, pues casi 15.000 de ellos se han visto comprometidos por una campaña de SEO malicioso. ¿Cómo es esto, Pablo? Bueno, en este caso ha sido un researcher, en este caso Ben Martin, el que ha hecho una investigación y ha descubierto pues que más de 15.000 sitios habían sido infectados. ¿Cómo los han infectado? Modificando pequeñamente ese código de WordPress, que como dices es uno de los softwares más utilizados para hacer blogs o para hacer sitios de noticias, etcétera, donde casi todas las empresas tienen uno. Entonces ellos lo que hacían era modificar el código que había en WordPress para que los visitantes a estos sitios web fueran redireccionados a sitios maliciosos, sitios donde podían instalarse malware, o sitios donde lo que te iban a hacer era alguna campaña de phishing o de intentar robarte credenciales. En este caso, pues todavía no se sabe cuál ha sido un poco la técnica de entrada, pero se piensa en las técnicas de puerta bruta, es decir, al final los WordPress tienen un sitio donde el administrador o el usuario se conecta y al meter sus credenciales entra. Por eso recomendaban pues que se establecieran segundos factores de autenticación en la parte de WordPress para evitar que simplemente con la contraseña pudieran entrar y modificar ese código para que estuvieran estas redirecciones. Mónica. Lo que hemos comentado en otras ocasiones también, en el caso de WordPress, como bien estáis contando, es usado por
tantas y tantas webs en todo el mundo, este sistema de gestión de contenidos, un 40% de las webs, de todas las webs de todo el mundo están, desarrolladas sobre WordPress. Creo que eran unos 70 millones de páginas web en todo el mundo. Entonces, al final, los atacantes están buscando fallos, vulnerabilidades en este tipo de sistemas que, saben que pueden atacar por ahí a mucha gente. Así que todos los desarrolladores de WordPress saben que de vez en cuando hay este tipo de vulnerabilidades, de campañas, de problemas, y también no solamente con el propio sistema WordPress, sino con los plugins que se instalan también en este sistema. Así que, de nuevo, tenemos que estar atentos y, como decía Edu al principio, concienciados y concienciando de todo esto para que, si algo ocurre, actuar a la mayor brevedad. Porque ahora lo vamos a ver con nuestro amigo invitado de Netscope, con Raúl Gordillo, sobre cuál es un poco la forma de evitar pues estos accesos indebidos. Y es que me gustaría, Mónica, Pablo, repasar un poco, brevemente, pues la cantidad, diría yo, de accesos indebidos que se han producido en los últimos días, en las últimas semanas, alguno de ellos bastante significativo, que todavía sigue en proceso de investigación, que lo hablábamos además la pasada semana, relativo a un acceso a través de el Consejo General del Poder Judicial, pero que de alguna forma pues había imbricado en otras áreas de la administración, como podía ser la administración de Hacienda, pero también tenemos, en el caso de las empresas privadas, pues también a principios de mes una comunicación que hacía pues la compañía de telecomunicaciones Orange, y además que alertaba, ¿no?, de un acceso a sus sistemas y el robo de información personal y bancaria de clientes tras un incidente de ciberseguridad. En esa comunicación, además, lo voy a leer textualmente, que comunicaban rápidamente, ¿no? Y además es una de las cosas que Mónica siempre insiste mucho, ¿no?, en la necesidad de que todo esto se comunique con transparencia para empezar a actuar cuanto antes, ¿no? Ocultar un ataque, un incidente de ciberseguridad, perjudica primero a la compañía, no solo a su reputación, sino también a la resolución del caso y, por supuesto, a los clientes, ¿no?, a los que se les hurta, ¿no?, del derecho a saber que sus datos pues han sido puestos en riesgo. En este caso, como siempre, pues ponemos en valor la comunicación temprana, pero mirad lo que decía el primer párrafo de este comunicado de Orange, que decía que te informamos que uno de nuestros proveedores ha sido objeto de un incidente de seguridad y por ello ha quedado expuesta parte de la información sensible a la que tenía acceso para llevar a cabo la actividad de gestión de clientes para la que fue contratado. Proveedores. Yo no sé si esto, ahora nos lo contará Raúl, si esto es una de las principales, lo hemos comentado, vías de entrada, pero Mónica, ahí se están produciendo muchos accesos indebidos. Ya lo dijiste tú a principio de temporada, que los accesos indebidos estamos superando incluso a los ransomware como los principales incidentes de ciberseguridad en los últimos tiempos. Mónica. Sí, al final has comentado unas cuantas noticias recientes y muy relevantes y que, ponen de relieve, ¿no?, todo esto que está ocurriendo, pero es constante. Al final lo que estamos viendo que sale a la superficie, estas noticias o lo que sale a la luz, es un pequeño porcentaje, una pequeña parte de todo lo que está ocurriendo. En este caso, grandes empresas como la que has mencionado, instituciones, administración pública, pero también otras muchas empresas de todos los tamaños están sufriendo de esto. Hay que revisar, y lo hemos comentado aquí también, todas las políticas de seguridad de la empresa, ¿no?, desde esa concienciación que también hemos comentado a toda la propia estructura y estrategia de ciberseguridad, y también, como estabas diciendo ahora, esa comunicación, ¿no?, cómo se va a comunicar ese incidente en el caso de que ocurra. Hay que estar preparado para ello y, como hemos dicho también otras veces, eso solamente se puede hacer preparándolo y entrenándolo. No puede llegar el día en el que ocurra algo y no tener todo preparado para solucionarlo de la forma más ágil y eficiente. Pablo, una reflexión tuya breve. Poco que añadir a lo que dice Mónica, totalmente de acuerdo en que estas cosas no se improvisan, estas cosas hay que tenerlas ensayadas. Y aquí yo creo, pues como en tantos otros casos, lo importante de analizar un poco las causas o los motivos de este tipo de incidentes, que en el caso de Orange, por ejemplo, no se le puede achacar a la propia Orange, sino a un colaborador, una empresa colaboradora de Orange, que es la que ha tenido el problema, y a partir de ese problema que ha tenido, pues es donde se ha fugado la información de Orange y de otros clientes con los que trabajaba. Y por eso se ha visto comprometida y se ha visto la información de clientes de Orange.
En este sentido, pues las cadenas de suministro y los proveedores con los que trabajas es muy importante que tengan unos niveles de seguridad idénticos o similares a los que tienes tú, porque son los puntos de entrada donde muchas veces se producen estos incidentes. En el caso del Poder Judicial, pues bueno, cuando tienes una credencial legítima es mucho más fácil el ir entrando en las organizaciones, sobre todo si no haces mucho ruido, entonces pues es fácil pasar desapercibido. Pues yo, como veis, hay incidente tras incidente. Ahora lo vamos a comentar con Raúl, pero vamos a comentar una ultimísima, muy breve, a propósito de una campaña masiva de redireccionamiento de malware. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Pablo? Pues un poco lo que comentábamos antes, en estos sitios de WordPress que hemos estado viendo, lo que hacían era sustituir el código de WordPress original por redirecciones, y redirecciones que no veía el administrador del sitio, sino que veían los visitantes. Ahí es con esas redirecciones es como se distribuía malware y alojaban el malware. Hemos hablado antes del troyano bancario que usaba sitios legítimos como GitHub o Telegram, pues en este caso sitios legítimos de terceros utilizados para distribuir malware. Bueno, pues vamos a preguntarle enseguida ahora a Raúl Gordillo cuál es un poco su visión sobre lo que está ocurriendo y sobre todo cuáles son las soluciones que se pueden aportar desde Tecnología Netscope. Vamos a escuchar la sintonía, enseguida le saludamos. Bueno, pues lo decíamos, Raúl es Regional Sales Manager de Netscope, nos ha estado escuchando atentamente a no solo todos los incidentes puntuales que hemos comentado, sino ese escenario que yo no sé, Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Si os ha llamado la atención a vosotros desde Netscope, si es algo que, bueno, era previsible, evolutivo que se esté produciendo y, por supuesto, pues ¿cuál es, a vuestro juicio, la mejor forma de combatirlo? Hola, buenas tardes Eduardo, buenas tardes a todos. Gracias a Capital Radio por la oportunidad que nos dais a Netscope de comentar nuestras soluciones y nuestra visión. Bueno, a ver, yo os diría que sorpresa, ¿no? Evidentemente, o sea, estamos todos los días viendo estos incidentes, viendo cómo se comportan los malos. Y yo me centraría un poco en un par de mensajes o un par de cosas que habéis comentado hasta ahora, ¿no? Estáis hablando temas de tener una visibilidad en las aplicaciones y eso para nosotros es crítico, ¿no? Si no tienes visibilidad de lo que están haciendo los usuarios en las aplicaciones cloud hoy en día, pues no vas a poder aplicar mecanismos de control, ¿no? Y entonces, pues lógicamente no vas a poder control y protección, ¿no? Nosotros desde Netscope ese es uno de los mensajes más importantes que siempre comentamos, ¿no? Tener la posibilidad de saber hasta el más mínimo detalle de lo que está haciendo el usuario. Y eso me da pie un poco al segundo punto que acaba de comentar Pablo, ¿no? Oye, nos han robado unas credenciales, son unas credenciales legítimas, ¿cómo podemos comprobar que nos pueden estar robando información? Pues bueno, nosotros ahí podríamos hablar de análisis de comportamiento del usuario, ¿no? Si estamos viendo que de repente un usuario se está comportando de forma anómala, está moviendo ficheros de forma masiva o está intentando encriptar un montón de ficheros, pues tenemos indicios muy claros de que puede ser un malware o puede ser un ransom, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que es muy importante también ese aspecto de análisis del comportamiento y de protección del dato, ¿no? De ver que no haya movimientos entre aplicaciones corporativas y no corporativas, porque al final todos los estudios nos dicen que los principales vectores de robo de información están siendo OneDrive, SharePoint, que son aplicaciones legítimas que usan las compañías y nadie va a plantearse bloquear el movimiento de información en ellas. Pero, sin embargo, sí que podemos saber si se está moviendo información de la que es corporativa, de la instancia corporativa, a una instancia personal. Y ahí sí que podemos actuar. Entonces, pues bueno, son aspectos a tener en cuenta. Pablo. Y Raúl, una de las cosas que podemos hacer con Netscope precisamente es intentar evitar que estas fugas de información se produzcan. Ahí con nosotros, con la ayuda de vuestra tecnología, se puede ver qué tipo de ficheros se están moviendo, qué contenidos pueden tener y son sensibles sobre todo a leyes como GDPR, ¿verdad?
Correcto. Al final, de una forma muy sencilla, porque históricamente hablar de un proyecto de DLP pues solía ser un dolor de cabeza para los clientes. Nosotros hablamos ya de protección del dato y de, sin necesidad de aplicar políticas de DLP, hacer una protección del dato muy fuerte, ¿no? Y entonces justamente en eso, ¿no? En patrones de GDPR o de PCI o de HIPAA de temas de salud, pues directamente con seleccionar ese tipo de patrón, nosotros vamos a poder ver la información que se esté moviendo y si se está moviendo a un sitio que no debería, ¿no? Pues a una aplicación que no sea corporativa o con un usuario que no sea el corporativo y lo esté moviendo a una instancia personal, pues toda esa visibilidad que podemos obtener gracias a la plataforma de Netscope nos permite luego aplicar esos mecanismos de control y de protección del dato. Muy importante. Bueno, pues estas son pues un poco los escenarios, ¿no?, en los que nos encontramos, cuáles son las vías principalmente para securizar esos entornos y entender que pues cada día que pase los escenarios, Raúl, van a ser mucho más complejos, ¿no? Y digamos que va a haber que ser mucho más sensible, ¿no?, a todo esto en todas las redes y en todas las estructuras. Reflexión final de 30 segundos. Pues bueno, al final habéis hablado también un poco al principio del modelo Zero Trust. Al final Zero Trust no es una solución, es un framework, es algo que al fin no vamos a confiar en el usuario, no vamos a confiar en el dispositivo, vamos a aplicarle los mecanismos de control y de protección sobre ese usuario, sobre ese dispositivo y sobre los datos que esté moviendo, ¿no? Y si son datos que puedan ser sensibles para la compañía, estén o no estén etiquetados, no hace falta que estén etiquetados para saber que son datos sensibles o que son datos que afectan a una GDPR, como comentaba Pablo, pues bueno, los podemos proteger y podemos evitar esa exfiltración, ese movimiento de datos fuera de la compañía. Bueno, pues es la recomendación, la reflexión que nos han traído hoy los especialistas de Netscope. Raúl Gordillo es Regional Sales Manager de la compañía, nos ha acompañado en esta Píldoras Así. Gracias, Raúl. Hasta un nuevo programa. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto. Vamos nosotros con un consejo, porque si inviertes en bolsa esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Te vamos a atender las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en xtb.com. Un broker y muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes, a partir de las 10:30 de la noche, saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Pádel, los martes a las 10:30 de la noche en Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Bueno, pues ya es momento de volver con las recomendaciones en este Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, con Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, y hoy vuelve por estos estudios Hervé Lambert, que es Global Consumer Operations Manager de Panda Security, con el que nos vamos a ir de compras seguras. Hervé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Bien, gracias. Oye, vamos a ver, la primera pregunta se la voy a hacer a Pablo y a Mónica. A ver, ¿vosotros compráis en Black Friday o no? Online, ¿eh? Depende, ¿eh? Normalmente cuando hay alguna cosa interesante sí compro. Normalmente en comercios oficiales y validados, pero normalmente algunas cosillas siempre caen. ¿Y tú, Mónica? ¿Alguna cosilla también cae, no? Algo cae. Te diría que algo ya ha caído. ¡Amiga! Así que con esto, ¿sabes lo que pasa? Que los comercios online pues han hecho una estrategia muy inteligente desde hace unos meses
unos años, perdón, y claro, ahora lo que hacen es que te lo van avisando con muchos meses de antelación para que sepas cuándo es el Black Friday, y ya no se reduce únicamente a un día, a un jueves, porque claro, ya no te da un viernes, no te da tiempo, ¿no?, a comprar. Así que lo que hacen es que toda la semana es Black Friday, incluso todo el mes es Black Friday ya, para que ellos tampoco tengan problemas luego a la hora de la logística, de enviar los productos, etcétera, y que también pues tengas más tiempo para pensarte si vas a comprar algo o no, porque en un día a lo mejor, pues con las prisas sí puede que lo llegues a comprar o no, pero si tienes más días. Y también Hervé seguro que está de acuerdo en que esto pues es bueno para los ciberatacantes. Hombre, que tienen más días también claro para atacar. Sí. Aprenden las tiendas y aprenden los ciberdelincuentes, claro. ¿no, Hervé? Lo que no sé es quién aprende más de los demás. Eso es lo curioso, porque efectivamente yo también he caído, las cosas como son. Es un poco como Mónica. Hoy he recibido un mensaje de Correos Express diciéndome que mi pedido estaba parado en la aduana. Evidentemente mi pedido no venía de fuera del extranjero, ni tampoco nada que venía por Correos Express y que es por la aduana. Entonces eso lo entiendo como un intento de estafa. Casualmente he recibido una oferta de un iPhone a 3 euros. Eso fue ayer. Y como decías, Mónica, sí, es que, vamos, la Navidad ha llegado para el ciberdelincuente, las cosas como son. O sea, lo que tenemos que tratar de hacer es no caer en el Black Friday. Como bien has dicho, Mónica, era un evento de un día que ha nacido en Estados Unidos. Esto se ha globalizado, se ha masificado y efectivamente las empresas estamos tratando de que el Black Friday pase a ser la semana del Black Friday y que es del Black Friday. Tiene sentido y tiene interés, pues evidentemente, porque las empresas van a hacer ofertas muy interesantes y porque la logística evidentemente es más fácil en una semana que todo de forma concentrada en un día, pero también es facilitarle un poco las cosas al ciberdelincuente. Datos: 3 de cada 4 denuncias por pérdida de dinero se deben a ventas fraudulentas. Un 37% de las denuncias son relacionadas con estafas en cuanto a consumo online. Y 1 de cada 3 compradores de hasta 50 años han sido víctima de fraude online. Eso en Europa. Si cruzamos el Atlántico y vamos a Estados Unidos, pues la situación es un poco más, iba a decir, dramática desde la perspectiva de un europeo, pero desde luego preocupante. Entonces hay que tener cuidado, evidentemente, y hay que aprovechar las ofertas porque hay ofertas, hay cosas súper interesantes. Pero hay que hacerlo con mucho sentido común y bueno, pues utilizar cosas de forma ordenada. Oye, Hervé, nosotros lo que no queremos es desincentivar las compras. Creemos que el e-commerce es una herramienta maravillosa de nuestro mundo digital. Y queremos además pues que la gente le pierda el miedo. Todos los aquí presentes en esta tertulia de ciberseguridad recordaréis esos inicios del e-commerce, ¿no? Cuando la gente decía, no voy a comprar porque me roban los datos de la tarjeta, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no queremos ni mucho menos volver a aquellas épocas de desconfianza total. Pero lo que sí que queremos es que compren con seguridad, que no se confíen, que sigan, con la alerta que uno tiene, como cuando va por un callejón oscuro, ojo, que esto es exactamente lo mismo. Y entonces, en este sentido, es que has comentado muchas cosas, Hervé. Un iPhone a 3 euros, un enlace de un correos que no te va que no es tuyo, el anuncio de esto, es decir, ¿a qué estafas o amenazas, más que estafas, perdón, a qué amenazas nos estamos enfrentando en un día como el Black Friday, a que nos roben el dinero, credenciales? ¿Cuáles son un poquito las que habéis contemplado en Panda Security? Sí, fundamentalmente primero, antes de nada, estoy completamente de acuerdo contigo, tanto como Internet es fantástico, el e-commerce es algo que es parte de mi vida, y no, no veo cómo puedo desligar mi vida a esa parte de la compra online. Insisto que es parte de mi vida, me permite hacer muchísimas cosas que sin ello no lo podría hacer. Creo que hay que educar a la gente. Cuando digo educar a la gente, pues sencillamente porque los
ciberladrones pues son muy hábiles, entonces pues lanzan acciones con el fin de no fastidiarme a mí, sino sencillamente de su fin fundamental es ganar dinero. ¿Cómo lo hacen? Pues intentando entrar en nuestras máquinas, conseguir nuestras credenciales. Y bueno, pues hay recomendaciones que tenemos que plantear, porque efectivamente, como bien has dicho, hay cosas que podemos evitar. Tal vez no todo, pero yo creo que hay una cierta cultura de comprobar las cosas, de sencillamente, pues que no me la metan mal hablando, pero creo que hay cosas que tenemos que hacer. Primero, a nivel de seguridad, o seguridad de dispositivos y de redes. Pues básico, tener un antivirus, más que un antivirus, una suite de seguridad. Hablamos de anti-malware, hablamos de filtrado web, filtrado de URLs para evitar todo lo que son las webs pues sospechosas o que contengan pues estafadores o intentos de estafas o malware. La red, o sea, no paro de decirles a mis hijos, por favor, o sea, si hacéis una compra, hacer la compra en una red o una red wifi segura. Si estáis en la biblioteca, pues tenéis una VPN, activarla y hacer la compra. Pero ¿tanto os cuesta esperar 20 minutos, llegar a casa, conectaros a la wifi de casa y hacer la compra dentro de un entorno un poco más seguro? Desde luego, no hagas una compra desde una red pública. ¿Por qué? Pues sencillamente porque abres la probabilidad de que tengas un problema, pero tanto como la compra como navegar en Internet. O sea, lo que hagas en una wifi pública, pues hazlo de forma segura. Hay herramientas que te permiten hacerlo. Lo primero es sentido común y luego pues una VPN, como acabo de mencionar. Hay otras cosas, actualizar el software, no cuesta nada actualizar los dispositivos, da igual que sea un móvil, da igual que sea un equipo de cómputo, da igual que sea un PC, un laptop o un Mac. Hay que actualizarlo. ¿Por qué? Pues obviamente porque evitamos que haya vulnerabilidades o que haya pues puertas traseras donde puedan entrar los cibermalos. Una cosa súper importante, que no demos datos personales sin que sea estrictamente necesario. O sea, son sugerencias súper básicas. Utilizar un gestor de contraseñas. Y Oye, cuando decimos... Te interrumpo un minuto. Esto que has dicho de lo de los datos personales es muy importante, porque ya pues en la mayoría de los sitios donde vamos a comprar, pues ya nos piden datos, ¿no? Pues quizás para el registro, para efectuar la compra. Entonces, ¿cuál es el dato personal que crees que ya se estaría pasando a alguien o que nos debería hacer sospechar si nos está pidiendo ese dato que va más allá de lo que es razonable? Pues un ejemplo que parece estúpido, pero si no voy a hacer ninguna compra, si me piden mis datos bancarios, pues yo no los voy a dar nunca. Si no voy a hacer un envío físico, si me piden mi dirección física, no la voy a dar nunca. El color de mis ojos, salvo que esté buscando algo muy específico, que sea un ligue, por ejemplo, lo puedo entender, pero dentro de otro contexto no lo entiendo. No soy el chico más guapo del mundo, ni tampoco le interesa saber a la gente cuánto mido, ni dónde vivo, si es que realmente no me aporta nada dentro de un contexto logístico, por ejemplo. O sea, yo creo que tenemos que dar los datos realmente imprescindibles. O sea, y realmente es súper importante poner una barrera o poner un freno. Y el freno, fundamentalmente, otra vez, es el sentido común. O esa cultura que a mí me gusta decir del paranoísmo. Ser un poco paranoico, pero en el buen sentido de la palabra. Sí, perfectamente. Pablo, preguntas para Hervé. Pablo, ¿no te escuchamos? Todo lo que dice, ahora. Gracias. Todo lo que dice Hervé, la verdad es que tiene mucha razón, porque además son muchos consejos que en general no cuestan. O sea, la actualización de los dispositivos, el usar una red wifi controlada, si no es una red wifi controlada, una VPN, gestor de contraseñas, validar que el sitio donde estás comprando pues tiene sentido. O sea, que es una página, una tienda oficial. Yo creo que aquí, Hervé, un poco, quizás lo que nos falta es esa, no sé cómo decirlo, o sea, esa perspicacia que tenemos en el mundo físico, que muchas veces cuando se nos acercan a hacernos un timo, al timo de la estampita ese típico que veíamos en las películas, pero cuando se ocurre en el mundo físico o alguien ve que algo es demasiado bueno para ser real, desconfías. ¿Por qué en el mundo de Internet no ocurre lo mismo? ¿Por qué pensamos que ese chollo nos está esperando a nosotros?
porque tenemos esa necesidad o esa relación inmediatez o mundo online. Pues yo el otro día lo estaba comentando con mis hijos. Yo recuerdo haber estado mirando el precio de una bicicleta 2 años. 2 años hasta que un día vi que había bajado y me compré la bicicleta. O sea, ¿qué pasa? Pues que en este mundo de la inmediatez, ahora esperar 2 meses para comprar un teléfono móvil parece algo, pues, demasiado largo. Y los ciberdelincuentes saben aprovecharse de eso y lo hacen muy, muy bien. Ese mundo de la velocidad lo tenemos que hacer ya. No, párate. Como bien decía Mónica, el Black Friday ya no es un día, son varios días. No creo que vayas a encontrar un iPhone a $3 o 3 euros. Si lo encuentras, ya puedes tener muchísimo cuidado quién es el que lo vende, son las opiniones sobre el e-commerce que lo vende, la forma de pago, qué forma de pago tienes. No sé, hay que tener un poco de criterio a la hora de hacer una compra en Internet, pero el mismo criterio que tenía mi madre cuando tenía que hacer un gasto muy grande cuando estaba en el mundo físico. Fundamentalmente no deja de ser lo mismo con una plataforma completamente distinta. De todas formas, yo me gustaría insistir mucho en que el sentido común es lo que debe primar, ¿no? Obviamente, lo que dices, si te están ofreciendo un iPhone a 3 euros, en fin, el sentido común, es decir, tiene que alertarte de que aquí hay algo. Es como los pisos, ¿no? Cuando tú vives en una zona y estás buscando casa y de repente el precio medio está en tal y te ofrecen la mitad, algo sabes que ocurre, ¿no? O algo sabes que hay, o es un reclamo, ¿no? Demasiado llamativo. Pues esto es lo mismo, ¿no? El mundo físico y el mundo online, en este sentido, se parecen bastante, ¿no? Pero yo creo que también hay que tener en cuenta, Hervé, que hay una cada vez mayor sofisticación y facilidad para hacer pasar lo falso por verdadero, en el sentido en el que ya es muy fácil crear páginas web con apariencia de veracidad y con apariencia de es decir, que antes pues tenías fallos, podías tener una web que no había como mucho, no sabías un poco de dónde podía ser, pero hoy te encuentras páginas web montadas con una apariencia absolutamente veraz, que nos obligan, insisto, a ser igual de prudentes, ¿no? Aunque tengan una apariencia inicialmente buena, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Ahora hay muchos sitios HTTPS hiperseguros que tienen formas de pago que son las normales y habituales, que tienen por lo menos avisos legales que parecen razonables, que tienen una política de devolución. Entonces, como bien decías, el ciberdelincuente, hay ciberdelincuentes, es un poco como el caco, hay ladrones de poca monta, hay ladrones que son muy hábiles y hay ladrones que son súper buenos. Pues en el mundo del ciberdelincuente o de la ciberdelincuencia es exactamente lo mismo. Entonces, hay que tener en cuenta una serie de características o recomendaciones tecnológicas que he mencionado antes y evidentemente todo el resto es sentido común. Si voy a un sitio que no conozco, donde no he comprado nunca, hago una compra de algo que es súper poco dinero, unos pocos euros, para ver si realmente el proceso de compra funciona muy bien, o sencillamente miro las opiniones. Miro también, hay muchas aplicaciones ahora que me dan recomendaciones de compra o que me dicen un sitio es más o menos fiable. O sea, quiero decir, tengo que hacer un trabajo previo a la compra. Tengo que pues utilizar el sentido común. Miro a ver si el producto se adecua a las características que puede estar en un sitio, en el oficial o en la web oficial del producto. Miro todo lo que he mencionado de la política de privacidad, política de devolución, formas de pago. Por favor, que no utilicen formas de pago que no se deben de utilizar. ¿Cuáles son las que no se deben de utilizar? Pues Bizum, Western Union, Monex, todas este tipo de formas de pago no son seguras para pagar un servicio y desde luego a la hora de hacer un reembolso o a la hora de hacer una devolución son problemáticas. O sea, hay que escaparse de este tipo de
de cosas, pero esos criterios me permiten asegurar que una web o una plataforma de e-commerce no es necesariamente segura. Insisto, sentido común. Y luego, pues a la hora del pago, no utilizar la tarjeta de crédito que utilizo a diario, sino utilizar unas tarjetas de crédito virtuales, o hay otras formas de pago que, bueno, pues que son interesantes. Pues PayPal es una forma de pago interesante. La doble verificación a la hora del pago es algo que tenemos que tener en cuenta. No he mencionado antes la autenticación multifactor. Es algo que tenemos que poner en práctica en este momento. Y por cierto, sí, estoy de acuerdo con vosotros. Hay cosas interesantes. A partir de ahora, creo que noviembre es un mes muy interesante para encontrar ofertas. Un ejemplo, vamos a hablar de nosotros en pandasecurity.com. Estamos de oferta. Esta semana los productos de Panda Security tienen un descuento del 60% durante todo lo que es Black Friday y Cyber Monday. O sea, hay ofertas que son muy interesantes. Sencillamente tenemos que mirar un poco lo que hacemos y utilizar el sentido común. Oferta bueno, demasiado buena. No están mal, no están nada mal las ofertas que nos ofrece Hervé, ojo. Pero fíjate, Moni quería comentar a propósito de los métodos de pago, ¿no? Has mencionado muchos aspectos. Moni, ¿qué te parece lo que dice Hervé, ¿no? Que al final hoy hay muchas vías, ¿no? Para pagar desde tarjetas de crédito virtuales, tarjetas físicas con tu numeración y tu CVV, ¿no? Los códigos de seguridad, la necesidad de los dobles factores de autenticación, pasarelas y plataformas de pago, no sé, Moni. Efectivamente, sí, como bien estaba diciendo Hervé, estabas apuntando, Hervé, a ese aspecto de la checklist que has dado, maravillosa, de cómo detectar una tienda online falsa, que es un fraude, ese aviso legal, los métodos de contacto, si hay algo que no cuadra, ofertas demasiado buenas para ser verdad, y esos métodos de pago es fundamental, y yo creo que es uno de los aspectos en los que los usuarios no se suelen fijar. Si llegamos a una web que solamente tiene un comercio online, que solamente tiene, por ejemplo, transferencia bancaria como método de pago, eso nos tiene que encender todas las alarmas. Deberíamos cerrar esa página web y no volver a entrar nunca más. ¿Por qué? Bueno, los bancos además tienen muchas particularidades a la hora de las estafas, y por ejemplo cuando se trata de una transferencia bancaria es mucho más difícil que podamos denunciar y que podamos recuperar ese dinero. Sin embargo, con otros métodos sí que tenemos esa posibilidad de llamar al banco y de decir, oye, nos han estafado, este es el número de tarjeta de crédito, de débito con el que he pagado, etcétera. Esto es algo muy importante que no todo el mundo sabe, pero creo que es necesario recordarlo, que con transferencia bancaria, ojo, los bancos pueden decirte no y esa estafa no se recupera. Y es importante también saber que los atacantes no solamente están intentando robarnos grandes cantidades de dinero, como estabas diciendo, Hervé, oye, un iPhone por 3 euros, si alguien pica y esos 3 euros es que no te va a llegar ni la caja, pero 3 euros más 3 euros más 3 euros, ganan muchísimo dinero. Importante también denunciarlo a las autoridades, porque al final acaban encontrando a esos delincuentes cuando hay muchas denuncias y consiguen atar todos los cabos. Si no, les es muy difícil. Entonces, Hervé, esos métodos de pago fundamentales, has dado ya algunos consejos, pero ¿en qué más tenemos que fijarnos para detectar esto es una estafa y debo salir de aquí ya, alarma roja? Pues, si te digo la verdad, creo que te he dicho más o menos todo lo que se me ha ocurrido, y creo que transferencia instantánea, o sea, escapar de esto. Pero fundamentalmente te digo, o sea, todo lo que es un sistema que no me permite una política de devolución o una devolución, o que me provoque inseguridad, escapar. Así de sencillo. Como bien has dicho, Mónica, y eso es un dato también muy importante, no necesariamente nuestro banco nos va a permitir una devolución del dinero. En la mayoría de los casos, dependiendo de las formas de pago, sí, en otros no. Te aseguro que todo lo que se envía a través de Western Union o MoneyGram, por volver a insistir en ellos, que no son los únicos, pero es que son demasiado peligrosos para utilizar estas formas de pago.
Oye, Hervé, muchas veces, lo decías antes, ¿no? El tiempo, parece que no tenemos tiempo para esperar y llegar a casa y comprar tranquilamente. Y entonces parece que es que, y además que yo creo que también juegan con eso, ¿no? Las ofertas, es decir, solo queda uno, tienes 14 minutos para terminar de comprar esto en la cesta, es decir, que juegan, son las técnicas comerciales de siempre. Corra, que ahí viene un señor que se va a llevar este último, ¿no? Entonces, eso nos hace muchas veces comprar a través del móvil. ¿Hay diferencias? Desde Panda Security, ¿percibís que debemos tener un tratamiento diferente o una actitud distinta cuando realizamos compras a través de nuestro dispositivo móvil o cuando estamos ya en casa comprando en nuestro ordenador pues o personal o nuestro portátil? Antes sí, pero fíjate que creo que ahora mismo las diferencias son cada vez menores. Yo estoy viendo que los intentos de estafa se replican, esté en el dispositivo que esté. Y tienen que ver más que con el dispositivo, con otras cosas, con la plataforma legal o no legal, con el vendedor o pseudo vendedor, con el ciberdelincuente que está intentando hacer una estafa. No hay dispositivo más o menos seguro frente a intentos de estafa. Y creo que eso es una constante y que va derivado también de que el ciberdelincuente es cada vez más listo y trata de adaptarse a todos los dispositivos, todos los sistemas operativos, todos los navegadores. Y sí hay cuando el es muy bueno, es a veces difícil darse cuenta de que es un intento de estafa. Pero en la mayoría de los casos se ve. Oye, basta con que diga eso para que la semana que viene caiga en una. Nos pasa, tenemos muchas veces yo tengo esas sensaciones, o sea, a pesar de decir, oye, fíjate bien, nadie estamos ajenos por lo que has dicho, la sofisticación, ¿no? Que es que al final, y ojo que somos seres humanos y los delincuentes saben cuáles son nuestras debilidades, que de repente estamos despistados, tenemos muchos estímulos visuales a nuestro alrededor, es decir, que decíamos al principio del programa que es que no nos vamos a cansar de reiterar la alerta permanente con todo esto. Sí, solo una cosa, el ciberdelincuente utilizar muy bien tecnología Big Data, inteligencia artificial, es capaz de aprender como somos nosotros para adaptarse su intento de ciberestafa a lo que hacemos, a nuestros gustos y a nuestras formas de compra y lo hacen cada vez mejor. Y os aseguro que cuando hay una persona, como por ejemplo, por volver a insistir en mis hijos, lo hacen todo súper rápido y súper ágil, se adaptan a ese tipo de ofertas y a este tipo de gente. Conmigo, el corre, que tienes 2 segundos para hacer la compra, igual no, pero hay otras cosas que sí funcionan y funcionan probablemente muchísimo mejor. Pablo, te he cortado. Nada, no, si es que me encanta estar escuchándote con los consejos que son lo que yo creo que lo que cualquier usuario un poco de internet y cualquier persona normal que vaya a hacer compras tiene que tener en cuenta. Yo voy a preguntarte un poco, aparte de la oferta que tenéis en Panda para proteger a los usuarios. Al 60%, no lo olvidemos estos días, ojo. ¿Cuál crees que es el producto de Panda que le debería recomendar a mis padres este Black Friday? Pues mira, tus padres no sé si se mueven mucho, si se quedan mucho en casa. Te diría, por defecto, Pandadom Premium. ¿Por qué Pandadom Premium? Pues porque tiene todas las características tecnológicas que para mí son más que importantes. Una VPN, un gestor de contraseñas, un programa que me permite actualizar todo el software que tengo instalado en mi PC. Es un producto que tiene seguridad tanto para PCs adaptada a los PCs, también para móviles adaptada a los móviles, la geolocalización de los móviles. Mi padre pues se mueve mucho, anda mucho y se le cayó el teléfono y lo geolocalizamos. Estaba en una zona boscosa cerca de casa y lo pudimos geolocalizar gracias a una característica que tenemos. O sea, es un producto muy completo, es un poco caro, está alrededor de 80 euros cuando no hay oferta,
pues ahora aplicaré un 60%, o sea, te quiero decir que baja bastante el precio, es buen momento para comprarlo, pero es que sobre todo es un producto súper completo. Es un producto completo no solo para tus padres, sino para todas las personas que tenemos que trabajamos esa cultura un poco de tengo que tener tecnología, algo más que un antivirus que me permite, hacer compras seguras en Internet. Pues ahí está la recomendación, amigos, las que nos ha dejado hoy Hervé Lambert, el Global Consumer Operations Manager de Panda Security, el cual nos ha invitado no solo a ver las ofertas interesantísimas de Panda, sino sobre todo a tomar más conciencia de cara a este Black Friday y a todas las compras que vamos a hacer a lo largo del año. Como siempre, ha sido un placer escucharte, Hervé, gracias y hasta una próxima. Gracias a vosotros, un placer, mis niños siempre. Gracias, Pablo, también Pablo, Mónica. Nos vamos hasta la próxima semana. Adiós. Hasta la próxima.